Muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenido a la serie de Monday Night Live. Conmigo hoy tenemos Rob Cummings, un entrenador de Segunda División de la Universidad de Missouri. Tenemos una noche para repasar algunas preguntas, algunas dudas sobre la universidad. ¿Cómo llegar? ¿Quién son la gente con quien uno tiene que tener en cuenta a la hora de conectar con la universidad? Y realmente hablar sobre los conceptos o los datos de conceptos a la hora de entender qué es importante para entrar en la universidad. De nuevo, queremos agradecer a todos que nos está siguiendo en este gran grupo, con todos los invitados, y en especial Rob Cummings con nosotros esta noche. Rob, how you doing, man? ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias por tenerme aquí. Soy feliz para estar aquí, para hablar como yo puedo ayudar a los jugadores de chicos y chicas para jugar a las universidades. Perfecto, perfecto. Muchas gracias de nuevo. Este van a ser una gran oportunidad de escuchar primero a alguien que está en la universidad, que ha estado entrenando durante varios años, pero sobre todo cómo podemos facilitar y mejorar el conocimiento como para entrar en la universidad, que para los que no saben es un proceso bastante largo y bastante difícil, pero si sabes dónde empezar, como siempre, las cosas se mejoran. Esta entrevista será intercambiado con el español e inglés para que todos se mejoran. Y para empezar, queremos pues dar un poco de profundidad hacia la experiencia de Rob. Rob, rápidamente, en tus palabras, ¿cómo llegaste de llegar a estar diciendo, pues mira, ¿sabes qué? Me apetece entrar en la universidad. ¿Cómo llegaste a ese paso y qué fueron las cosas que aprendí? Sí, ahora yo tengo yo estoy pensando con el programa, yo tengo 21 años ya en la universidad. Yo empecé nada más para chance, yo estaba trabajando, ser maestro, y yo tenía jugadores que iban a ir a la universidad para estudiar, y yo tenía chance para agarrar mi MBA y empezar trabajando de eso. Yo fui a la universidad, me gustó para recruiting, para enseñar, nada más fue algo que yo me gustaría para ir, para ver jugadores, en tratar para ayudar a los chicos y chicas para ganar, un diploma a las universidades y también ganar, juegos, pero no, para mí, para llegar aquí, yo tenía que ayudar de mucha gente, en mi vida. No fue nada más mí, fue otros que me dio chance para empezar. Yo tengo muchos mentors que, me ayudaron, de varias universidades, amigos, mi familia. Entonces, pero la cosa, yo siempre estuve diciendo a todos, toda mi vida, yo estoy tratando para, crecer a un coach. Yo siempre estoy estudiando, haciendo preguntas, nunca puede, empezar, tratando para crecer en el juego. Entonces, ahora ya, 21 años aquí. Increíble, increíble. Y la verdad que con poder llegar ahí, obviamente con tu madre mexicana, que había inculcado una línea de trabajar, humildad, y tu padre también, es curioso porque la verdad que como llegaste ha sido pues porque te metiste a la hora de decir, pues ¿sabes qué? Voy a ayudar, y empezaste no pidiendo y exigiendo que te dieran cosas, sino que tú ofreciste para ayudar, para empezar a tener un chance, y en camino pues llegaste a conocer varias personas, y en este caso mentores. Eso es una cosa que más nos valoramos, es el hecho que tiraste, entraste y al final agarraste una oportunidad para estar en la universidad, que es absolutamente fantástico. Pues queremos arrancar más o menos vamos a empezar con lo que es el misconception that we were just talking about before, esa de decir, pues yo soy buen futbolista, con lo cual voy con un becario fijo, 100%. On a scale of 10, ¿no? De 0 a 10, ¿cuánto es cierto a la hora de decir, no, como es bueno, él va a conseguir becario? En tu opinión, de scale of 1 to 10, de 0 a 10, ¿cuánto crees que es verdad eso? I mean, 6, 6, 7, when
everybody, when we talk about, schooling and getting everything, it's very difficult because there's so many factors can go into that. I always tell people, yes, school can be free for some, but it may not be what you're thinking it came from. It came through from many different things we'll talk to later. But and there's some, I would say, if you look at some of the top teams, there's 2, 3 that are just from soccer money, So the reality is it's not what everybody thinks it is. You have to do your homework. You have to educate yourself. You have to be open to making your sacrifices too. It is a sacrifice on both ends. So I think, everybody has this, we're going to go there because their friends tell them, but sometimes what they're telling them is only half the truth. No, la verdad que al fin y al cabo viendo qué son las probabilidades, pero no solo la probabilidad, sino también el dinero. Porque como tú dijiste antes, igual una universidad que tiene $100,000 y te ofrece, digamos, 10,000, que es 10%, y hay una universidad que tiene 10,000 y te pueden ofrecer 1,000, también 10%. El presupuesto tiene mucho, sin embargo, todavía es un becario, una ayuda como para facilitar la llegada de un futbolista. Y esas son las cosas que al fin y al cabo tiene que empezar a entender, que a la hora de decir, pues mira, queremos un jugador, pero tenemos X cantidad de dinero, eso también es un gesto muy bueno. For you, Rob, when it comes to looking and recruiting players, how important is money and where is that being spoken to in the recruitment process? Is it something early? Is it something midway? En general, el tema del dinero es una cosa que tienes que ya, por lo menos, digamos hablar cómo es para ti. Para mí, yo prefiero parecer el último, porque la cosa primera que es más importante para él es cómo es el jugador. Si les gusta la universidad, cómo yo hablo con ellos, que ellos sienten aquí. Yo pienso, para mí, yo primero quiero saber si es un jugador que yo quiero aquí. No nada más como jugador, como ser bueno, pero gente, cómo es para ser una persona que va a estar en la universidad, que va a estar en la comunidad. Pero hay otros entrenadores que es la primera cosa que dicen, y dicen, hey, yo voy a darte eso porque nada más ven cómo ellos juegan en un juego, pero para mí es más que eso. Vamos a estar juntos por 4 años, es importante que yo siento, bueno con ellos y ellos sienten bueno conmigo también. Entonces, para mí, si yo tengo chance para ser último, pero depende de la familia. A veces que ellos me preguntan eso, primera pregunta, antes de la universidad, ¿cuánto cuesta? Entonces, podemos hablar. De una u otra forma, sí, qué bueno que no. Pues queremos seguir saludando y para la gente que nos está sincronizando en un gran día como hoy, muchísimas gracias, Vázquez, por juntarse con nosotros. Tito, como siempre, juntándose con nosotros. Muchísimas gracias desde Menifee, California. También un gran saludo, profesor de Quito, Ecuador. Muchísimas gracias por todo que nos está sincronizándose, que hoy hablamos sobre el proceso a la llegada del jugador entrando en la universidad. La verdad que es un proceso bastante interesante. Rob, just so that we could start to learn how to create a bit more awareness. Para un jugador, si yo fuera un jugador, yo estoy en high school, soy junior, tercer año, un año más que me queda hasta que me gradúe. Es demasiado tarde para llegar a la universidad. ¿Cuándo tengo que empezar a mirar? Dinos un poco de pistas. That's a great question because I think it depends on male, female. Unfortunately, on the women's side, a lot of them are getting recruited as freshmen. I mean, I don't believe in that, but there's more female soccer, schools than there are males, and so they're getting after it. And I think the competition to get the best players. And so, if I'm speaking, to the female side, I would say, sophomore, you'd already should, already identified yourself and them identified you, and then by many times you've had sophomores that have committed, on the women's side. Now on the men,
it's a bit different. Generally, when you're a junior, if you're a top player, you might commit. But for the reality, you juniors, when you're beginning to go to ID camps, going to be looked at in front of coaches, sending emails out to coaches, inviting them to watch you at tournaments. And then senior year, hopefully you have about maybe two, you should have, because if you've got a list of 10 by then, that's too many. And so hopefully by your senior, you got about 2 or 3 schools that you're very interested in. And that's when you get into really diving in deep into, like I said, is it a fit? Where's the distance? How, do I want to be far from family? Do I want to be in the East Coast, West Coast, and Midwest? Those are things hopefully you've already have answered. And then financially too, what are we looking and what can we afford? And so that's when you now start to really build that relationship with the coach and go, is this a coach in university that I feel like I can grow as a person? Because that's important. I mean, we're always one step away from an injury. And I think sometimes what parents and players forget is that you're a student first. As much as we want to play, and I know from experience, one step and your career starts to go down very quickly. And so we all think we're on top of the world. So if you picked it only for soccer and you get injured and then you find out, whoa, this isn't a school I would have been at. See, that's why I think it's important always, can you grow here? And do you feel comfortable as a student? So that's a good point. Es un ejemplo muy, muy bueno y la verdad que hay veces no nos damos cuenta del hecho de que para tiene que empezar, en principio hay tantas chicas que se están empezando a mirar la universidad desde el freshman year o sophomore year, que es mucho más diferente que para los chicos, que al revés es más tarde. Y me gustó muchísimo el punto que dijiste, que era que también ir progresando, es decir, que a pensar que esto es solamente para el fútbol, pues, ¿qué pasaría si uno se lesiona? Si no ha hecho su tarea, si no ha visto el hecho de que igual esta universidad, si no fuera por el programa de fútbol, no estaría, pues esas son las otras cosas que tiene que tener en equilibrio. Y eso es importante para que la gente se está escuchando y cuando empiezas a ver y si está aconsejando, darse cuenta de que hay muchísima competitividad, pero sobre todo hay que entender qué es el proceso, qué es la prioridad y sobre todo qué se trata de tener una relación con el entrenador. Como Rob decía, ¿no? Al final es 4 años de la vida, ¿no? Y eso forma mucha parte a la hora de tomar una decisión. En tu opinión, dirías que es muy importante. Sí, I mean, es importante para, la cosa, sí. Nada más estás viendo las universidades que son los mejores de fútbol. No puedes hacer eso. I mean, no es como estar tratando para jugar profesional. I mean, yo sé que jugadores, especialmente y los chicos que piensan, yo voy a ir profesional, yo quiero ir a la universidad que es el mejor de fútbol, pero tienes que pensar en más que eso. Hay como nada más 1% que tiene chance para jugar profesional. Entonces, 99% van a trabajar. Y entonces, es importante para encontrar una universidad donde puedes graduar y tener un trabajo, cuando terminas. Entonces, yo sé que el fútbol es muy importante. Yo sé, yo soy un chico muchos años, pero yo sé que yo estoy pensando, yo quiero jugar allá, aquí, allá, pero también no puedes olvidar el importante de las notas y educación. Eso es el mejor y el más importante. Sí, qué buen punto, qué buen punto. Pero primero quiero saludar rápidamente la otra gente que nos está sintonizando hoy. Tenemos Mario Cortés, que está con nosotros ayer, que parece que para él también se ve que información es moroso. Muchísimas gracias, Mario, por juntarse con nosotros esta noche. Alfredo Sánchez, también un saludo desde New York. Y Héctor Ortega, saludos, Héctor, desde Ciudad de México. Decías algo muy interesante, Rob, que al fin y al cabo es también entendiendo que durante 4 años se tiene que darse cuenta que, vale, es profesional. Y sí, es muy importante de tratar de entrar en un equipo competitivo, pero tú me puedes decir a mí, hay mucha diferencia entre un equipo de primera división de universidad, digamos, mitad tabla,
por debajo de la tabla y un equipo bueno de segunda división. Estamos hablando antes de que fácilmente, hoy en día, aquí es una de Estados Unidos, ¿no? Primera división de baloncesto y fútbol son creen. Sí, es así. Pero en el fútbol no es tanto así, ¿no? Cuéntanos No, un poco. sí, yo pienso que cuando yo solo hablamos temprano de fútbol, especialmente del fútbol, no es como el fútbol americano o el baloncesto, que todos los jugadores profesionales, la mayoría de los jugadores son de División 1, pero si ves a los juegos de fútbol, hay NAIA schools, hay División 2 que está ganando los División 1. Entonces, sí, yo siempre yo los digo a los jugadores, si tienes un chance para jugar con un equipo de División 1 que está en el top 40 de la nación, sí, ok, está bien, pero después de eso, nada más porque es División 1 no es mejor. Entonces, eso que es difícil porque es los otros deportes, que ellos tienen el fútbol, ellos vienen en, Ohio State jugando fútbol, todos los deportes son lo mismo. No, no es. Porque en la División 2, NAIA, Division 3, JUCO, hay jugadores que están jugando profesional. Yo tenía 2 jugadores que fue a Europa para jugar. Uno que jugó en la Bundesliga, otro que jugó con Blackpool. Y ellos fueron de División 2. Entonces, si es bueno, la cosa es, tienes que encontrar un lugar donde puedes jugar, porque si no estás jugando en una cancha, estás nada más setando en División 1, nunca vas a tener chance. Entonces, hay jugadores que no piensan en eso. Ellos piensan, voy a ir allá. Entonces ellos sientan en la banca, nada más sentando. Entonces, pero hace su tarea, antes de nada más pensar que uno u otro es mejor de otro. Sí, sí, bueno, y la verdad que tiene razón, porque yo he conocido personas, varios jugadores que juegan en equipos competitivos de segunda división y NAIA. Ojo, esos universidades hasta cierto punto en NAIA, porque hay ciertas, digamos, facilidades en reclutar jugadores de Brasil, Argentina. Hay muchos jugadores sudamericanos que son muy buenos, que vienen a la NAIA y luego hacen el salto a primera o segunda división, con lo cual, incluso si llega a un equipo de NAIA, no es que vas a estar rodeado de jugadores malos, o sea que vas a estar ahí compitiendo fácilmente con jugadores extranjeros porque vengan buscando esa misma oportunidad. Y sí, es verdad, al final no es lo mismo fútbol americano y baloncesto, donde la primera división te da una grandísima a la hora de posiblemente llegar a ser aquí en el fútbol. Puede competitivo, incluso puede llegar a jugar en Europa, Sudamérica. Un buen punto. Me gusta seguir saludando a la gente que nos está sincronizando. Nosotros, Sergio Guevara, un saludo desde Colombia, el Verte Sur, y Juan también desde Santiago. Seguramente que para ellos están flipando un poco al entender su visión de la universidad, pero aquí para educar, servir y abogar a todos los latinos y toda la gente que está sincronizando. Hoy tenemos un otro punto también de Julio César Barro. Buenísima. Parece que la charla es diferente, que es el fútbol y su relación con la universidad. Está muy, muy contento y satisfecho con el tema que nos toca hoy, Rob. Me gusta ir a la siguiente cosa. Entonces, es lo que tú dijiste, como cosa. Man, jugando en primera división en la universidad, qué bueno es. Pero está sentado en el banco. Entonces, de nuevo, hay que ver la prioridad. Evidentemente, y puede ser una pregunta fácil, pero hasta qué punto uno puede, mira, estoy en segunda división, pero estoy jugando mucho. Igual eso le da salto para ir a la primera división, ¿no? En tu punto de vista, desde tu punto de vista, ¿cuántas veces pasa? Especialmente yo pienso más que con los chicos. Ellos siempre piensan que, ellos van a ir profesional. Para mí, cuando yo estoy viendo los jugadores, yo tengo que esperar hasta ellos ver a todos los División 1. Yo estaba trabajando
una universidad fuimos en el top 25, fuimos número 1 un año, número 3, número 4, mi 4 años allá. Entonces, pero todavía yo tenía que esperar, los jugadores, yo estoy viendo esto de universidad, y yo estoy diciendo, pero jugamos contra ellos y ganamos nosotros a ellos 2-0, 3-0. Entonces, yo no sé por qué es división 1, eso no vale a mí, pero, fue un tiempo antes donde NAIA, campeones de NAIA, División 2, 1 y 3, jugó contra los 3. Nada más fue un poquito, como 30 años que ellos cambiaron eso, que fueron separados, División 1, 2, 3, pero fue un tiempo. En muchas veces NAIA o División 2 ganaron los campeones sobre, contra los División 1, pero yo no sé, eso, pero ya hace, hay la cosa, hay a veces donde el jugador fue a División 1 y después de un año, yo recibe un correo electrónico preguntando, coach, yo quiero cambiar de universidad. Y yo le pregunto, ¿por qué? Pero yo pienso que yo debo estar jugando más. Y dice, ajá. Pero la cosa que ellos no saben es, yo estoy pensando, ok, no jugaste allá, ¿por qué piensas que vas a venir aquí a jugar? Yo pensaba que es bueno, pero es posible que no es tan bueno como piensas porque no jugaste allá. Pero ya, entonces, la cosa es, yo no puedo decir a ellos, es tu culpa, pero, es difícil, ellos no piensan eso, porque hay muchos, cuando ellos tratan para cambiar, piensan, si yo estaba en División 1, yo podría ir a División 2, 3, y ahí no puedo. No, yo no sé, pero ellos piensan que cuando yo hablo con ellos, están felices porque yo fui allá. Ok, ¿cuánto tiempo jugaste? Yo no jugué este año. Ok, entonces no jugaste en División 1. Estaba en el equipo y no jugaste. Yeah. Sí, efectivamente. Y entonces me hace pues la siguiente pregunta, ¿no? Que al fin y al cabo se trata de prioridad, se trata, ¿qué son qué son las cosas que un padre que nos está escuchando, un jugador que nos está escuchando ahora, qué son? Es un poco como like a checklist, qué son las cosas que debe tener en cuenta y realmente ser humilde a la hora de conocer uno mismo para decir, ¿sabes? Soy bueno en mi equipo, pero igual hay que ver, pues aquí es un buen nivel y ir para allá. ¿Qué son las cosas que pueden pensar para los padres o los entrenadores que nos están hoy? Yeah. So, to me, the checklist is this for parents. So, parents and kids. First thing should be, where do you want to go to school? How far? I mean, these are things before you get into how far do you want to go to school? Okay. The size of the school. Do you want a big school, small school, private or public? What are you looking to study? And then that's important too. And, because some schools, I'm amazed. Sometimes I'll get things and they'll say, I want to study this at your school. And I write back and go, and we don't have that, which shows you didn't do any homework, in identifying that. So after you identified those things, I would always say, if you're playing club soccer, the first person you should do is go to your coach, because chances are they're ex-players, or coaches at the college level, and they can kind of help you to answer some questions. And sometimes in the clubs, they have somebody, just a college recruiter, that helps to all the players to start sending emails, help them along that process, when the contact. Now, for those who aren't playing in club, then you look at your high school, and many high schools have a counselor dedicated to athletes that help them along the process. What do they need to know? What are the requirements? Because there are certain, academic requirements you need in order to play, so those are routes. And then the last one I always say is, you have agencies that now, I mean, they're everywhere now, that help players to identify different schools. Now, like anything that you are gonna, pay money to, have, do your homework.
because not all equal. They might say they're going to do the same, but they're not. Some are proven more successful. And speaking as a coach for 21 years, there are certain ones that I have very good contacts with, and there's others that I don't really respond to because, it's just, I don't understand how you can tell me that they're the right fit for me when you don't even know my program or how I coach, but yet this player is the right fit. So again, I think it's important for parents to do that homework as well. So, and then once you identified all that, then, email the coaches. Like I said, you begin with that. And here's the thing to remember too. If you don't hear back after the first email, it doesn't mean the coach is not interested. It just means maybe you are one of 100 emails that came through that day. So follow up. There are so many players that have emailed me, and then I get an email 8 months later saying, "Coach, I never heard back from you." And I'm thinking, who are you? Because by then I forgot who you are. So you have to follow up. And the last thing is for parents to do is you got to be proactive. You could be the best player in the world, but it may not get seen. You might get overlooked because most colleges have 2 coaches, the bigger ones maybe 3. And so at the very most, 3 coaches are out recruiting. You know how big, I mean, California is, and Texas and all these places are to go watch players. It's very difficult. Even me here, I can't go watch everybody in high school season. I just can't see everybody. And so I think that's important too. You got to be real proactive. They're not going to come and see you by chance unless you're putting yourself out there. Yeah. Esos son puntos muy importantes y de nuevo para repasar hay que primero identificar qué es lo que uno busca, ¿no? Hasta qué distancia, si está preparado para jugar para su estado o su ciudad. Identificar qué quiere estudiar. Hay que hacer la tarea. Sobre todo hay que dedicarse tiempo a entender, pues en este caso, igual no tiene biology. Entonces no puedes escribir, quiero estudiar biología. No, biology queda mal. Y sobre todo también es ser proactivo. Es decir, si no tienes nadie en el club dedicándose a la hora de poner en contacto con la universidad o ayudar, pues tienes que ser proactivo. Que al cabo, eso también forma parte de la competitividad. ¿Hasta qué punto quieres llegar? Ahora estás compitiendo en el campo, tienes que competir también en la vida real, que es lo que pasa en la vida real. Hay que ser proactivo, hay que insistir a decir, pues no, soy un jugador bueno a tu programa. Decías algo muy interesante, Rob, a la hora de comunicar con la gente. ¿Qué ha sido ahí que la verdad que te dio tanto de sorpresa, pero te llamó tanta atención a la hora de ser reclutado? What did someone do or say en tu proactividad para darte la atención? Es decir, ¿sabes qué? Quiero conocer más. I think I heard because you froze for a second. Okay. Yeah, I think you asked me what was it that's made players become recruits of mine, like stand out. Who they do in order to get your attention? Yes. And I know it's sometimes funny, but the most important thing is to get the coach's name right. That's the first thing. 2, send it individually to the coaches. We know that you're looking at schools, but we don't need to see an email with 300 other schools attached to it because we're all going to probably do the same thing and delete it. Coaches want to feel wanted like players do. And when I feel like you're just lumping me in like I'm just everybody else, we don't feel special. I mean, we want to feel. So what players do that stand out to me are the ones that first say, "Hey, Coach Cummings." They start that out. They say it correctly. They write it, not their parents, because we can tell if a parent wrote it. Now it's okay for a parent to review it, help them out, but it has to come from the player because that's who we're recruiting. Let me know when you're graduating. Let me know your grades. Let me know maybe what you're interested in studying. Now, if you're young, maybe you don't know that. That's fine. Let me know that you know something about our school and program. Give me some information like I'm a midfielder and I notice that you have 4 seniors that are graduating. I think I could be a fit for there.
Let me know tournaments that are going to come up and all those type of things. And so I think those are very important things. If you have video, always show video, bring it, we want to watch it, because we're trying to establish a relationship. And the more information I get, that I can paint my canvas with as much knowing, okay, who you are. That's who stands out to me, are the ones that just kind of email me, say, hi, Coach Cummings, I'm interested in playing for you, wonder what scholarships are there. I'm like, who are you? I delete them. I really do, because I'm like, you first of all, I don't think you're probably fit here, because we're a very high standard academic school. So I just have a feeling that if you're struggling just to send me an introductory email, then I can only imagine other struggles. So that's the first thing. Those are the emails I keep. The ones that have told me and know a bit about a program, that have told me when they're graduating, information that makes it very easy for me to know, okay, I know a little bit about this person, so I'm worth. And then accolades, like in high school, have you received, any awards? What club do you play for? Or if you're playing academy, maybe you're not playing high school, or what academy you're playing for. So, and I think the same thing now on the women's side, because they now have academy. So, some of them aren't playing high school. So as much information so that a coach gets to know you as best they can without even seeing you yet. Yeah. You almost make it so easy for them to understand who you are and where you are in your journey, ¿no? Al fin y al cabo es lo que tú decías, es primero tener el nombre correcto. Segundo, mostrar que ha sido tuyo, no de tu padre. Pueden ayudar tranquilamente, pero tiene que venir mostrar que sabe algo de programa, es decir, si es un centrocampista y en el correr hay seniors que están graduando este año y yo soy centrocampista, con lo cual creo que puedo tener un buen impacto, pero sobre todo enseñarles que están jugando con un adulto, porque hay más trabajo para el entrenador. Le va a costar un poco más si le pongas cómo están tus notas, qué las cosas que quieres estudiar, en qué clase estás graduando, en qué club estás jugando, y por su video ya estás empezando a crear una relación, y eso evidentemente hace que el jugador sea más conocido. Cosas básicas, pero tan importante. Tenemos una pregunta, Rob, que me gustaría hacer para nosotros. Decía, please, upon the national students competing with the Mystic students for scholarship opportunities. Déjame traducirlo rápidamente. La pregunta es si podemos reparar sobre la subida de jugadores internacionales que están compitiendo para conseguir que jugadores del mismo Estados quieren también conseguir. Rob, thoughts on that? What's some of your experience on that? That's a tough question, because obviously, for me, the first and foremost important thing is to try to bring the best local regional players I can. I'm coaching here in the States. I believe I want to give first look and first priority to those who are local. Now, internationals give you a great value. They bring, some of them a lot of national youth experience. Depending what level you're at, sometimes you need them to fill in a void that you can't get from the American player, because they're choosing to go D1 and the level of what you need isn't out there. But if to choose, I always try to look first local and regionally for me first, and then I will go out from there, but every team's a little different, and it's hard for me to, say, why are you doing that instead of this? Because everyone has to run the program how they feel fit. And so I don't think it'd be right of me to comment on that part, other than I can understand, because those are brought up. But, I can only say for me, I would love to get, the local talent first, but sometimes they just make it difficult. And then you got to go, to keep up with the conference. You got to find the next player who can. And sometimes that's internationally, but so I think, when you look at the scholarships and everything, that's why it's so important to be proactive and to go out there. And be early too, as much as you can, because if you're waiting to your senior year and you start sending out stuff, then it's hard, because then by then we've already identified our players. And so but I think, it varies, every school,
is a little different. I've been on schools I met that we were mainly all Americans, and I've been on one that where we were mainly internationals because it was tough to get American kids to come. There was a small town, and so of course I want to win. I mean, it's my job, so I went the next route. But it wasn't because it was trying. It's just sometimes you do what you have to do. So I love both. They brought great experience, but I also here's one. I do think when the internationals on your team, they gave great opportunity for growth and learning different cultures, different things that I think are missed that and our Americans help them out. So I think there's great value in many ways that we can learn, especially now you look at this time where we just to have a very diverse group. I mean, I love it. We on my team, I mean, we have a lot of diversity. I mean, most of my kids are American kids, but we have those internationals, and they bring great value not only as players but as people. And many of our guys end up going to their countries and visiting them. So it's great for both. That's such an interesting point. Me encanta el hecho de que al fin y al cabo lo primero para muchas universidades es vamos a ver el talento local. También les ayuda económicamente. Es decir, que cuando tenés que reclutar un jugador de fuera o lo que sea, quiere más trabajo, incluso a veces requiere más dinero. Al final quieren buscar lo que hay local. Sin duda ninguna, tener un extranjero también da mucha riqueza hacia dinámico de también es positivo. Así que es un punto muy interesante. Me gustó la pregunta, González. Muchísimas gracias. Muy buena, Javi Cruz, aquí con nosotros otra vez. ¿Alguna pregunta más? Ya estamos terminando. Saber un poquito más sobre becarios. Es decir, who should or can help parents in the process, and why do certain scholarships provide more help? Es decir, ¿por qué hay becarios que ofrecen más tiempo y más dinero? ¿Y qué son las cosas que los pueden hacer aparte de ese activo a la hora de decir, pues mira, aquí tenemos que buscar esta avenida? Igual no es por la universidad, es por uno, digamos, privada. Okay. The first and most important thing is grades, nota. The better, the more doors that open. I always say the better your grades, the more choices you have. Mm-hmm. The lesser your grades, the less choices you have. So that's the first thing. Now, scholarships vary from school to school. I mean, some has to do with how expensive is the school. If it's $60,000 to go there a year, then they may offer you $20,000. But if school B is only $25,000 and they offer you like $3,000, you're still cheaper going to school B. So I think a lot has to do with a lot of people will look at just the scholarships and think, oh, they want me more, or they desire me more because they've given me more. And I always look at a couple of things. The bottom line is the most important thing, not necessarily if they've given you more. They could give you more, but again, if they start higher. So you got grades. That's number one. Then you have financial aid, which we call FAFSA. Mm-hmm. Depending on your need base. I know when I was coaching in California, we had a lot of first generation players, and many of them would receive the full Pell Grant of the EFC because they had an EFC of 0, which is meaning that their parents weren't able to contribute anything to education, so they get the full Pell Grant. And then we would throw some soccer money, and then through that and academics, a lot of times some of them were going to school for free through those 3 different means, or they had to pay very minimal. Then you have, so you have the academics, that you have the FAFSA, then you have the soccer, money that comes into place. Now, if your grades aren't the highest, it's not that it's the all end of everything. If you happen to be very blessed and exceptional player, then you might get fortunate enough to be one of those few that my grades are average, but because I'm so good that what I don't get in academic money, the soccer scholarship will kick in because you're that good. But the majority of people, that's not going to be the reality. Mm-hmm. I mean, if you don't have good grades in that combination, it's going to be very hard. Even if you take the top schools, I don't care, D1, D2, D3 doesn't offer athletic scholarships, but NAI and all that, they don't. I mean, you'll have a handful that have just soccer money, but anyone that's telling you they're on full ride,
it's generally going to be academics, soccer, and maybe FAFSA involved, but definitely academics and soccer if they are at most schools. I mean, so I think those are means. Then there's also look at scholarships. When you look at every university has separate scholarships from that, meaning there's diversity scholarships. At our university, for instance, if you're a Latino, you're going to get X amount. You can qualify from this amount to that amount. And so you got to look at that, and that's an extra. And again, that goes on top of what you already maybe qualified for. And so there's a lot of schools, and there's some schools, believe it or not, will go, if you're from this country and you're looking to study this at that university, they give you, so there's a lot of scholarships. So you just have to go type that in, scholarships at, wherever university you're looking at. And a lot of times they'll pop up and you'll see, oh, hey, I am from this background, or, hey, I'm left-handed, blue eyes, and I mean, we laugh, but there are scholarships out there for people like that. And so, yeah, but the three main things are academic, the FAFSA, and athletic scholarships. And then from there, you can look to get some more. And then there's always what nobody wants to take, the student loan, which I always tell players this, because I got my MBA, I always say, when you're trying to build credit, student loans aren't the worst thing, because I ask them, do you have a credit card? And they go, yes. I go, well, do you always pay it on time? And they'll go, well, not always. Well, let me see. 2% interest on the student loan, 25% interest because you won't pay it on. So, I mean, I think, if you're looking at that route, I understand, especially these times to take a student loan, but it's not always bad, especially when you can defer it and there's ways to pay it back that, I know I did when I finished school and after injuries and all that, I paid it back. I was fine. Again, you just got to be smart. I mean, in where you're going to make sure you're going to get your return on your loan too. Yeah. Y tienes esos 3 puntos son importantísimos para cerrar, para que la gente que nos está escuchando sepa que lo primero es hay que dedicarse tiempo no solo en el campo, sino en los estudios. En cuanto mayor o cuando mejor son las notas, más oportunidad tienes. Imagínate que estás en bastante buena, ¿no? Pues estás estudiando, está bien. Pues puedes conseguir dinero de tal forma por las notas. Luego, que te va a ayudar muchísimo a la hora de conseguir algo de dinero. Y luego, tercero, es también siguiendo un poco a través de la universidad por deporte. Entonces, de repente, algo que cuesta $25,000, por ejemplo, puede ser repartido en 3 unidades diferentes. Igual reduce ese 25,000 a 7 o 5,000 y te queda con una educación que es 100,000 euros, por $28,000, 7 cada año por lo que queda. Eso es un bargain, eso es una estafa. Si ves lo que es, digamos, la potencia, no solo jugar en una universidad, también conseguir educación, que es fundamental. Rob, esto ha sido genial. Espero que Isabel, la gente se está enchufado en lo que estamos hablando. Es un proceso tan importante, un poco desconocido. Y al cabo, para los que nos están escuchando, esto requiere el mismo trabajo que siempre digamos. Hay que hacer la tarea, hay que ser proactivo, hay que buscar, hay que dedicar tiempo en Google, scholarships, becos, Missouri, en Texas, en lo que sea. Y hay veces tiene scholarships, becas para cosas que son incluso un poco, graciosas, ¿no? Hay scholarships, hay maneras como para conseguir dinero y ayuda en varias maneras y en varias medidas. La gente quiere ayudar. Hay gente ahí para donar dinero para la gente, especialmente la gente latina, en muchos casos. Quieren promover oportunidades, pero uno tiene que dedicarse tiempo y aplicarse, ser proactivo. Rob, esto es fantástico. Me gustaría de nuevo darte las gracias y si tienes algunas palabras para el público para el día de hoy, por favor, la última palabra es tuya. Gracias, Toro. No, nada más yo quiero decir que yo sé que puede ser mucho trabajo para hacer eso, pero la cosa que tienes que pensar es para su hijo o hija, está trabajando para
ellos, entonces tienes que hacer su trabajo para ver todas las cosas y no nomás piensa que los entrenadores van a ver a ti para verte. Es muy importante porque vas a hacer eso nada más un tiempo o dos, depende, pero la cosa es, no vas a estar haciendo cada año, cuando encuentras la universidad, que va a ser mejor para su hijo o hija, ya existe eso, pero la cosa que es malo, hay jugadores o padres que nada más piensen en, son más grandes o mejor o yo no tengo que pagar nada, entonces van allá, entonces después de un año su hijo o hija llaman, no me gusta aquí porque yo no sabía que el entrenador iba a ser como eso o la universidad no tiene que yo estoy besando, entonces tienes que hacer su trabajo, pero la cosa es no es solo, no tienes que hacer eso solo, puedes tenemos esa plataforma para, ayudar a padres y jugadores. Y también, como yo los digo a todos, si quieres, yo puedo contestar, correo electrónico, porque yo quiero ver más y más, jugadores que quieren jugar la universidad, lleguen allá. Entonces, si yo puedo ayudar a ellos, yo voy a ser muy feliz. No importa si quieren ir a mi escuela, nada más si yo por ello, porque yo sé, porque yo soy uno de esos jugadores, que mis padres no estaban en los Estados Unidos, entonces yo no sabía cómo, la universidad, recruit, ¿qué es eso? Yo nada más, yo juego eso, yo soy bueno, yo quiero ir allá, pero, eso. Pues muchas gracias para todo y si yo puedo ayudar, yo muy feliz para ayudar. Muy bien, muchísimas gracias, Rob. Como siempre, siempre es importante de escuchar puntos de vista de todos, no solo árbitros o entrenadores, sino entrenadores también de la universidad, que al fin y al cabo, como tú decías, hay que ser proactivo, hay que dedicar el tiempo. Esto es una cosa que pasa igual una vez cuando llega a su trayectoria como futbolista, hacer el trabajo, dedicarse el tiempo, sabiendo que es una inversión de tiempo para el bien de su hijo o hija. Definitivamente hay mucha información, pero como Rob decía, por eso estamos aquí, tanto yo como Julio, como Arturo, como todos que aportan en esta comunidad, estamos aquí para ayudar. De nuevo, muchísimas gracias por todo su tiempo, conocimiento. Siempre se siente bien saber que podemos contar con gente como tú. Y de nuevo, que todos que están sincronizados con nosotros, por favor, ténganse informados para la semana que viene. Esto ha sido una gran charla y hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Chao.